hoy le tengo un tema. Vea, ese tema no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo tengo poco aquí, de verdad, se lo prometo. No tengo mucho acá, pero sé que hay mucho que Dios quiere hacer. ¿Por qué Dios nos está metiendo a lo primero? No sé, yo a veces creo que usted no puede ir a lo segundo si no ha pasado a lo primero, ¿no? A veces pregunto, ¿cuál es el mejor lugar para comenzar? Dice, bueno, por el principio. Y Dios comienza después del final. Vea qué interesante. O sea, Él hace toda una vuelta y vuelve. Por eso es que todo lo que ha de acontecer fue ya, dice el libro de Eclesiastés. Pero eso va a ser para otro momento. Acompáñenme hoy, entonces vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la primera iglesia. No vamos a hablar de la iglesia primitiva porque eso suena como algo así arcaico, como algo así como de ruinas. No, la primera iglesia. Comencemos con Jesús y el Espíritu Santo, ¿le parece? Si vamos a hablar de los dones del Espíritu en la primera iglesia, pues hemos de hablar de Jesús y el Espíritu Santo. Acompáñenme en el libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 1. Y esto es como para ponerle un poquito de contexto de todo lo que acontece cuando el Espíritu Santo empieza a irrumpir en la iglesia. Y dice así, en el libro de los Hechos capítulo 1. Este es Lucas, un médico, el autor del libro de los Hechos, que relata todo este acontecimiento del inicio de la iglesia. Y dice así, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Del tiempo que invertí en estudiar para esta palabra de hoy, llego a una conclusión. Y es que antes de que la Escritura me comience a hablar de dones, me habla del poder. Y si hay algo que manifiesta, digamos, de una forma resumida, concisa, evidente, impactante, el rol del Espíritu Santo en la iglesia es que se manifiesta el poder. Y de repente usted dice, bueno, ¿y cómo se manifiesta el poder? Bueno, he llegado a entender que los dones son distintas formas en las que ese poder se manifiesta. Pero como que el Espíritu me ha inquietado en algo y me dice, es que hay una unción propia del Espíritu, que simple y sencillamente hay un poder que se mueve. No es tanto el tema, y que lo vamos a tocar hoy, de cómo se subdivide o qué tipo de don se está moviendo, que es importante conocerlos, pero lo cierto es que más allá de eso es el hecho de que hay poder. Y entonces yo digo, bueno, Señor, como que necesitamos entonces empezar por allí, porque la iglesia arrancaría una vez que el poder viniese sobre ella. O sea que una de las marcas de la iglesia es que tendría poder. Y yo entiendo que el poder se puede manifestar de muchas maneras, pero hay como dos vertientes, ¿no? Una es la idea que tenemos del poder como
como algo explosivo, ¿verdad? Como poder, pa. Pero hay otra que te habla de habilitación. Lo que antes yo no podía, ahora sí puedo. ¿Sí me va siguiendo? Y yo creo que las dos formas son importantes. Y algunos estamos como que más inclinados hacia una y otros hacia otra. Y eso está bien, porque en el cuerpo hay diversidad y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que nosotros como iglesia comprendamos que existen estas dos vetas, digamos, o estas dos vertientes del poder. Una que es explosiva, una que es de manifestación de lo increíble, de lo imposible, de lo sobrenatural. Pero también una que lo que te manifiesta, que lo que no se podía, ahora se puede. Que no siempre es explosiva o no siempre es, vamos, una palabra extrafalaria, digamos, pero no es menos sobrenatural, no es menos poderosa. Poder. Por eso me llama la atención cuando el apóstol Pablo, no recuerdo si es en Filipenses o en Efesios capítulo 2, que dice que Dios te da la habilidad y te da también el deseo para hacer las cosas que le agradan. O sea que el que no tiene ganas, le da ganas. Y el que dice que no puede, le da la habilidad. El poder. Así que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Vamos, es bueno testificar teniendo el poder, porque entonces eso lo hace mucho más efectivo. Y después de haberle dicho todas estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Obviamente los apóstoles quedaron entonces con una expectativa, que viene el poder. Vamos a esperar entonces que nos venga el poder. Y eso acontece en Hechos capítulo 2. Usted conoce esta escritura. Vamos a leer los primeros 4 versos de Hechos capítulo 2 y dice así: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, otras versiones dicen unánimes, en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose, otra versión dice, o siendo distribuidas, se posaron sobre cada uno de ellos. Otra versión dice, se posó sobre cada uno de ellos. Y todos, verso 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. O sea, según el Espíritu Santo les permitió, les habilitó para poder hacerlo. En este pasaje, el Espíritu Santo hace como una entrada triunfal. Hay fuego, hay viento, hay escándalo, ¿sí? Comienza la gente a hablar, y particularmente estas lenguas que comienzan a hablar, lo interesante es que es un híbrido que no siempre uno suele ver. Porque cuando usted lee el contexto de esa escritura se da cuenta que eran lenguas que otras personas entendían. Pero las personas que entendían estas lenguas eran extranjeros, o sea, no eran otra gente llena del Espíritu Santo que estaba operando en el don de diverso género de lenguas y su interpretación para decir, lo que están diciendo por el Espíritu es esto. No, simplemente es como que alguien que no sabía francés comenzó a hablar lenguas en francés y había un francés ahí que dijo, hey, ¿y cómo habla francés? ¿Sí me explico? O sea que era un mixto bien interesante, porque si bien es cierto, era una manifestación de una llenura del Espíritu, algo que espontáneamente se dio, al mismo tiempo hubo interpretación, no necesariamente por causa de un don de interpretación de género de lenguas, sino porque estaban hablando el idioma de los extranjeros que estaban allí en ese tiempo. Y cosas así se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Es más, hemos tenido algunas experiencias de ese tipo muy interesantes. Me dijeron que la hermana Ivonne ya se hizo limeña. ¿Estará la hermana Ivonne González por aquí? ¿La han visto hoy? Hoy no.
Ok, pero le voy a contar algo que me sucedía con la hermana Ivonne. Subíamos a la torre, la primera versión de la torre, ¿se acuerda? Estaba ahí en el mismo lugar, pero estaba Shama abajo y uno subía las graditas de semicaracol y usted llegaba ahí arriba, era la torre que se movía, ¿verdad? Esa sí se estambaleaba, ¿verdad? Pues estábamos una tarde ahí orando con hermana Ivonne y entonces comienzo a fluir en un diverso género de lenguas orientales. Pregúntame si sé chino. No, no sé chino. Y usted sabe que la hermana Ivonne tiene por ahí algún ramalazo oriental, ¿verdad? Ya después platicando con ella nos dimos cuenta que sí, tenía por ahí un origen chino. Y lo curioso es que ella entendía las lenguas, o sea que operó en un don de interpretación de lenguas, en una lengua que yo no conocía, ella tampoco, pero la pudo discernir o la pudo interpretar por el Espíritu. O sea que eso también se da. Pero lo que se da aquí en Hechos 2 es muy interesante, porque es como que Dios habilitó a este grupo de gente a que fluyera en una lengua que fue el Espíritu Santo que les permitió hablarla, pero era una lengua que otras personas, aún no llenas del Espíritu, podían interpretar. Así sería más fácil ir a predicar a las naciones, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le hicieran el switch a uno y empezar a hablar a uno en turco, pastora Avi, ¿verdad? En esos idiomas, así que uno dice, ay, no, ¿y por qué no se me da este idioma, verdad? Pero bien, hablemos de los dones. ¿Y qué hay de los dones del Espíritu? Apóstol Pablo habla en 1 Corintios 12. Entiéndose que Corintio, estamos hablando geográficamente de allí por donde es Grecia, ¿no? Hoy día. Y les dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. O sea, es bueno que conozcamos de los dones. Sabéis que cuando erais paganos o gentiles, dice otra versión, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu o en el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema o maldito, dice otra versión. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo o en el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero en los ministerios es el Señor el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Dones, ministerios y operaciones. ¿Usted conoce esto? O tal vez no. Y si tal vez no, pues hoy lo va a aprender. Los dones los da el Espíritu Santo. Ya vamos a hablar de cuáles está hablando. Los ministerios los constituye Jesús, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y las operaciones las da el Padre. Y uno de repente dice: ¿cuáles son las operaciones, hermano? Bueno, son esas habilidades innatas con las que usted nace, pero que Dios le da la oportunidad de que usted las desarrolle para ponerlas a servicio del cuerpo de Cristo. Hay gente que es musical y se le da el canto, los instrumentos. Es una operación puesta del Padre, ¿sí? Hay gente que de repente es muy buena para organizar, le fluye eso, es algo dado de Dios y lo puede usar para bendición del cuerpo. Entonces hay distintas operaciones de Dios. Todos tenemos una u otra operación que el Padre nos dio y está allí para que la desarrollemos y para que seamos de bendición al cuerpo. Pero luego dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Vea qué interesante que comienza a explicar que son distribuidos. A unos les dieron de una cosa, a otros le dieron de otra cosa. O sea que está bien el que de repente usted diga: ay, pero yo en ese no fluyo, pero en este sí, porque entonces nos podemos complementar. A otro poder de milagros, y me gusta esa traducción que dice obras de poder. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas. Vea que en discernimiento de espíritus hay una versión que dice los discernimientos de espíritus. Me llamó la atención.
a otro diversa clase de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Cómo los distribuye? Según la voluntad de Él. En buen español, como le dé la santa regalada gana, hermano. O sea, Dios lo distribuye como Él quiere. Entonces este no es un tema de decir, Señor, yo quiero ese, dame eso. No es piñata, hermano. O sea, Dios lo distribuyó como Él quiso. Y usted y yo, lo mejor que podemos hacer es estar contentos, gozosos y agradecidos con el que nos tocó. ¿Sí? Con los dones y con las doñas también aplica. Usted debe estar contento y agradecido con el que le tocó, ¿cierto? Muy bien. Y los que están felizmente casados dicen amén, ¿verdad? Eso. Bueno, pues igual sucede con los dones espirituales. Sí, a veces uno dice, ay, pero yo quisiera así tener esa palabra de ciencia como tiene el profeta tal. Ay, eso de decirle el número de identidad a la gente con solo verla ya a 50 metros, qué macizo, eso quisiera yo. Pero si Dios no se lo dio, hermano, tranquilo. Él lo distribuyó como quiso. Y haremos bien en estar contentos con eso y aceptarlo. Y claro, usted puede orar y decir, Señor, que fluya lo que tú sabes que es necesario, que fluya lo que convenga, que fluya lo que se necesita en el momento. Pero si no es conmigo y es con alguien más, gloria a Dios, Señor. Hazlo a través del que tú sabes que lo vas a hacer, porque tú lo sabes todo, ¿sí? Porque a veces nos encontramos como queriendo forzar ahí un don. Sí, de repente estamos como, Carlos, no, Luis, no, o sea, no, tampoco, o sea, es que fluye, hermano, o sea, fluye o no fluye, o sea, no lo va a forzar. Y entonces a veces como que dice, no, yo creo que esto no es lo mío, a otra cosa mariposa, vamos a ver qué fue lo que Dios me dio. Y en eso entonces usted fluye, porque de repente aquel otro hermano que fluye en esto diría, ay, qué bonito como usted fluye en esto otro. ¿Sí me explico? O sea, que es un asunto de cuerpo. Y eso es lo bonito del cuerpo, que unos tienen una cosa y otros tienen otra cosa, y entonces nos podemos complementar. Porque si alguien lo tuviese todo, qué peligro, ¿verdad? Entonces se sentiría como que es tan autosuficiente que no necesita a nadie. Y la verdad es que todos nos necesitamos, somos complementarios. Así que los dones son hermosos. Son hermosos, y unos fluyen en una cosa y otros fluyen en otra. Yo estoy convencido que aquí hay gente que va a fluir en milagros, o que ya está fluyendo en milagros. Pregúnteme a mí si yo fluyo en milagros, creo que no. Pero está bien, porque Dios lo tiene a usted también. Y aquí hay gente que sí fluye en milagros, ¿sí? De repente hay gente que fluye en sanidades. Declara sobre la gente y la gente se sana, hermano. Gloria a Dios. Úselo para el bien común, como dice la Escritura. Y a veces sucede que en una temporada usted fluye más en un don, y después de un tiempo como que Dios lo va transicionando a otra cosa y ahora fluye en otro. Eso también está bien. Y a veces uno está como, ay no, pero yo quiero volver allá cuando fluye en aquel. Y por más que usted como que lo quiere forzar, como que no le funciona, ¿verdad? Usted dice, no hombre, entonces ¿qué pasó? Pero si hace 10 años yo me acuerdo que era tal cosa. Sí, pero quizás ahora está fluyendo en esto otro. Dios sabe cómo se mueve el asunto, hermano. Ahora sí creo que hay cosas que Dios quiere que recuperemos. Sí hay cosas que de repente se daban y como que Dios está diciendo, bueno, vamos a reactivar lo que ha quedado allí en las fuentes o en los pozos, para que no queden solo los recuerdos, sino que sigan sucediendo. ¿De acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Vaya, pues estamos de acuerdo. Ok. Bien. Le recalco entonces esto, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Lo mismo sucede con la fe, con la porción de fe que Dios le dio a cada quien. Él le dio a cada quien la porción que sabe que es necesaria y que es suficiente.
porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza moveríamos montañas. Entonces no es el tema de que se ocupe mucha, el tema es que lo que le dieron la ponga por obra, porque será suficiente. Avanzamos otro poco. 1 Corintios 12 lo dice de esta manera. Ahora bien, en el verso 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros. Vea que dice milagros, pero otra vez dice obras de poder. Me gusta eso de obras de poder. Después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Todos son o no son? No, y está bien, hermano. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No, unos sí, otros no. Este tiene aquello, aquel tiene lo otro. Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente es el que nos lleva a 1 Corintios 13. Y habla del amor. El tema de hoy es el amor. Porque si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. En 1 Corintios 13, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Así que una de las cosas que caracterizaba a la primera iglesia era que, si bien es cierto, se movía en dones espirituales y se movía también en las funciones o los oficios comisionados por el Señor, se movían en amor. Y esto nos lleva a lo cotidiano del espíritu en la iglesia. O sea, ¿cómo vivía la iglesia, la primera iglesia? ¿Qué es lo que era normal para ellos? Que de repente debería ser normal para nosotros. Hechos 5. Vea qué impresionantes versos los que Hechos 5 nos regala. Dice en el verso 12: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo les tenía en gran estima. Es decir, que había un segmento que de lejitos quedaba viendo lo que sucedía. No se atrevían a unirse, pero al mismo tiempo los respetaban, como diciendo: no, pero estos en algo se mueven y Dios debe estar con ellos. Yo no me doy color que estoy con ellos, pero reconozco que hay que respetarlos, ¿sí? Va a haber un segmento de repente en la ciudad, en la sociedad, que tal vez no va a estar allí en el asunto, pero que de lejitos dicen: no, pero ojo, respete que esa gente es otro rollo, ¿sí? 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre algunos de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Quiénes eran sanados? Todos, hermano. Y todos eran sanados. Aún me trae a memoria el Señor las visiones que se tenían de este lugar. Un rótulo que decía: noches de sanidades y milagros. Y la gente acudía para ser sanada. Yo creo que eso sigue vigente. Yo creo que la gente va a encontrar una solución en Cristo y su iglesia que no puede encontrar en el sistema del mundo. Seguimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Dice en el verso 8: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea.
Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Estamos hablando de Felipe, uno de los que había sido llamado a servir a las mesas. Pero este Felipe, que era un hombre con llamado, si no me equivoco, es el mismo Felipe que tiene esta experiencia donde por el Espíritu es llevado a donde está el eunuco en el carruaje, ¿cierto, Pastor Elías? Entonces, estamos hablando de que el hombre que servía a las mesas era un hombre con llamado, era un hombre del Espíritu. No solamente un hombre con llamado y un hombre del Espíritu, era un hombre que el Espíritu trasladaba de un lugar a otro de formas que solo en Star Trek usted las puede ver, ¿verdad? Así como que y aparecía en otro lado. ¿Qué nivel, hermano? Pero hace 2000 años ya, o sea, Star Trek vino ya con un invento viejo, ya. Felipe ya había experimentado eso. Estando en un lugar por el Espíritu, es llevado a otro lugar, ¿sí? Y ya está el tipo del carruaje, el eunuco de la reina de Etiopía, de Candace, y está allí en su carruaje. Y dice ahí la escritura que va Felipe corriendo a la par del carruaje. Y está el tipo viendo ahí un rollo de la escritura. Y le pregunta, hey, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿yo cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces viene el hombro ni corto ni perezoso, ¡pum! Y se pone a explicarle en el carruaje, no, mira, esto está hablando proféticamente de Jesús, que dio su vida a sí mismo, como quien se la da voluntariamente, como quien va al matadero. Y entonces le abre el rollo, o sea, literalmente le abrió la escritura. Y entonces el hombre ahora comprende de qué es lo que está hablando. Un evangelista nato, hermano. O sea, para empezar, el hecho de que el Espíritu Santo lo había mandado allí, ya con eso usted ya va empoderado, hermano. O sea, si usted está aquí y de repente está allá a 200 kilómetros y dice, el Espíritu Santo me mandó aquí, me mandó por algo y me va a respaldar. O sea, qué belleza, hermano. O sea, el hombre ya sabía que iba a algo, ¿sí? Y lo interesante es la reacción de este hombre, que al comprender la escritura, porque hay otro pasaje de la escritura que dice que Jesús les abría el entendimiento para que pudieran captar la palabra, para captar la escritura. Y entonces dice, hey, ahí hay una pocita de agua, ¿qué nos detiene a que me bautice? Nada, ¿con qué crees? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pues vámonos. Y el hombre entra al charquito, ¿verdad? La poza de agua, sale gozoso, pero ya el Espíritu Santo le tiene otra asignación a Felipe y lo lleva a otro lado. Esa era la primera iglesia. Yo, Señor, si esa fue la primera, ¿cómo será la última? Yo no sé usted, yo creo en un Dios que va en aumento, que va a cosas mayores y que nos dejó un lindo modelo, pero que no es el límite. Entonces eso nos abre una gran expectativa de, Señor, ¿qué vas a hacer hoy con tu iglesia? Una iglesia de poder. Estos últimos días, la comunidad cristiana, digamos, ha estado conmovida por los avivamientos que se están dando, ¿no? Y a algunos ya les ha dado ganas de montarse un avioncito para ir a meterse allá, ¿verdad? Dicen que hay que hacer fila muchas horas en Asbury para poder estar allí en medio del avivamiento. Pero que lo curioso es que ya abrieron 12 edificios más donde también se está dando ahí el avivamiento, ¿no? Y que hay gente que dice, no, pero yo quiero entrar allá donde comenzó. Vamos a estar 2 horas más haciendo fila. Pero que es algo extraordinario que se está dando, ¿sí? Por ahí circula también en las redes unas palabras del profeta Bob Jones de Kansas City que decía, cuando gane el Super Bowl los Kansas City Chiefs es que viene el avivamiento. ¿Y qué cree? Los Kansas City Chiefs ganaron el Super Bowl hace poco. ¿Qué? El domingo pasado creo que fue, ¿no? No sé quiénes siguen aquí el fútbol americano. Y se ha desatado el avivamiento, hermano. Bob Jones ya partió con el Señor. O sea, esto fue una palabra profética de hace décadas atrás. Yo no creo que él haya dicho porque los Kansas City Chiefs eran tan duros que haber dicho, el día que estos ganen es que viene el avivamiento. No, era un hombre de Dios, un profeta, un vidente que dijo, el día que los Kansas City Chiefs ganen el Super Bowl es porque el avivamiento se está desatando. Y hace una semana o más o menos ganaron los Kansas City Chiefs el Super Bowl. Y se desató el avivamiento. Hermano, estamos en esos tiempos. Ya está aquí, ya está sucediendo. Y alístese que mañana arrancan las vigilias también, ¿verdad?
Gloria a Dios. Sigamos. ¿Dónde estábamos? En Hechos 21, ¿verdad? El verso 8. Llegan a Cesarea. Llegan a la casa de Felipe. Y en eso me emocioné con Felipe y le comencé a hablar sobre Felipe. Pero aparte de todo lo que Felipe se trasladaba por el Espíritu, él era uno de los 7, dijimos, y se quedaron con él. Y este tenía 4 hijos doncellas que profetizaban. No dice que eran profetas, pero sí profetizaban. Y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, y quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Y usted posiblemente conoce el resto de esa escritura. Pablo dice: ¿qué hacen ustedes queriendo conmoverme? Yo, si tengo que ir a Jerusalén y dar mi vida, voy y la doy. Y Pablo terminó yendo a Jerusalén. Pero le traigo este pasaje porque parte del día a día de la primera iglesia era que, estando en misión, los apóstoles, llega un profeta, los visita, tiene una palabra de sabiduría de cosas que habrían de acontecer, y entonces Agabo viene y dice: miren, el dueño de este cinto, o sea, yo entiendo que Agabo no sabía que ese cinto era de Pablo, así lo van a amarrar cuando vaya a Jerusalén. Y los que sí sabían que el cinto era de Pablo, entonces: no, Pablo, no te vayas a ir, mira lo que te va a pasar. Pero Pablo dice: ¿y a mí qué? O sea, si ese va a ser mi fin, pues que ese sea mi fin, pero yo iré a donde Dios me dice que tengo que ir. Pero ya iba con la advertencia de lo que le iba a suceder. Vea, con mucha más razón, qué valentía, ¿no? Qué coraje. O sea, saber que el final no va a ser muy bonito, pero aún así decir: pero yo iré porque es a donde Dios me manda. Así que esa era otra característica de la primera iglesia, que aunque sabía que el fin que les pintaba no era muy bonito, estaban dispuestos a hacerlo, man. Estaba viendo un corto video esta mañana que me enviaron a través de un chat de la consulta profética latinoamericana, y es de un hombre que comentaba de su experiencia en China. Dice que se había reunido mucha gente en un piso de madera durante 3 días para escuchar la palabra, para ser impartidos, y que esta gente había viajado 13 horas en tren para poder estar allí. Entiendo ese tipo de pasión porque nos sucedió algo similar en Finlandia, año 2010. Los rusos que habían llegado a un tiempo de oración por toda la zona norte de Europa habían viajado precisamente 13 horas en tren, cruzando Rusia, para después poder llegar y entrar a Finlandia. O sea, gente con sed, hermano, con sed. Y el hombre tenía allí quizás como 20 líderes y les pregunta: ¿y ustedes cuánta gente lideran? ¿Cuánta gente pastorean entre estos 20 que hay aquí? Y ellos se quedan viendo y hablando uno entre otros, y así como 20 millones de personas. El tipo queda sorprendido, ¿qué? Y después dice: bueno, claro, estoy en un país con 1.3 billones de habitantes. Entonces ahí, en esas 20 personas, habían 20 millones de personas representadas. Y él pues andaba como unas 15 Biblias y dice que las reparte para poder compartir una escritura, y que entonces una de las mujeres que estaba allí viene y muy genuinamente le pasa la Biblia a alguien más, de forma así muy desinteresada. Y cuando él comienza a leer la escritura de segunda de Pedro, bien, la mujer se la sabía de memoria y la recita todo el capítulo. Y él le dice: pero ¿cómo es que tú te sabes todo este capítulo de la Biblia? Le dice: es fácil, lo aprendí. Pero ¿y cuándo lo aprendiste? En la cárcel, porque en la cárcel tenemos mucho tiempo. ¿Y por qué en la cárcel? Dice: sí, porque si a nosotros nos agarran testificando de Jesús, nos meten presos 3 años. Y entonces le pregunta a los 20 que están ahí: ¿y ustedes cuántos han ido a la cárcel por causa de la fe? Y 18 de los 20 levantan la mano. Y entonces le pregunta cómo era esa dinámica en la cárcel. Y dice: bueno, mira, es que cuando estamos en la cárcel, pues no te permiten llevar Biblias. No, dice, pero la gente va camuflajeando en pequeños pedazos de papel.
pasajes de la Escritura. Entonces uno los lee y los lee. Dice, pero si te lo ven, te lo quitan. Así es, por eso te los tienes que aprender rápido. O sea, amados, ¿qué nivel de sed? Y al final le piden a este hombre, le dicen, ¿podrías tú orar por nosotros? Porque él decía, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? Aquel hombre viendo semejante nivel de compromiso, de entrega, y yo ¿qué les puedo dar? Y yo decía, no, ustedes en su país se pueden reunir y tienen la libertad de culto. Nosotros queremos eso. Ora por nosotros para que podamos ser como ustedes. Y el hombre dice, no, yo no puedo hacer eso. Y lo quedan viendo, ¿y por qué? Porque en mi país ustedes viajaron 13 horas en tren para estar aquí. Si alguien va a viajar más de media hora, una hora, no llega. En mi país, dice, usted necesita asientos acolchonados y aire acondicionado para que la gente le aguante un mensaje de 40 minutos. Más no. Ustedes han estado en el piso duro de madera durante 3 días y no se han quejado. No, yo no puedo orar para que ustedes sean como nosotros. Yo puedo orar para que nosotros seamos como ustedes. ¿Ven? Así que, amados, yo no es que le quiera desear persecución a la iglesia, pero lo cierto es que los avivamientos más grandes surgen cuando hay persecución. Seguimos con Hechos. Capítulo 8, verso 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad o este poder, dice Reina Belén, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Amados, la gente quiere poder. El mundo anda detrás del poder. Yo le tengo noticias, la iglesia es la que tiene el poder. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y cadenas de iniquidad. Discernimiento de espíritus operando en el apóstol Pedro, pero aún más sorprendente es el hecho de que aún este mago gentil pagano quería el poder del Espíritu Santo y quería ver cómo lo podía conseguir y estaba dispuesto a pagar por ello. Amado, pero ya hay uno que pagó el precio para que usted y yo tengamos acceso al Espíritu Santo y podamos operar en el poder, en el poder. Y seguimos en 1 Corintios 2. Y hoy me quiero detener un rato nada más, un momentito en este pasaje que vamos a leer. Porque vamos a entrar a hablar un poco sobre el discernimiento y el conocimiento de lo que tenemos, de lo que se nos dio. Dice 1 Corintios 2, del 12 al 14. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y allí me quiero detener un momento. Una de las razones por las cuales usted y yo recibimos el Espíritu, aparte de manifestar el poder y moverte en ese poder, es entender lo que recibiste, para que entonces puedas operar en la plenitud de lo que recibiste. Porque muchas veces una de las razones por las cuales no operamos en el poder es porque no se nos ha revelado el poder que ya está en nosotros. De ahí la importancia de tener la claridad, el conocimiento y la revelación de lo que te entregaron. Porque según tengamos la claridad de qué fue lo que se nos entregó, con esa liberalidad y esa habilidad podremos operar y hacer. Hermano George testificaba que ayer le cayó del cielo una transferencia. A él le quedó muy claro al ver esa transferencia qué es lo que tenía, ¿sí o no? Y dijo, con esto lo hago. Y entonces, como sabía lo que tenía, él procedió a accionar porque sabía con qué contaba.
Amado, usted lleve eso al plano espiritual y es exactamente lo mismo. Cuando usted y yo sabemos con lo que contamos, avanzamos sin temor. Avanzamos sin temor, porque sé lo que tengo, porque conozco lo que porto. Cuando usted sabe, conoce lo que tiene, puede avanzar sin temor. Por eso es que la fe es un asunto de revelación y de claridad. La fe no es caminar a ciegas, la fe es caminar conociendo. Porque muchas veces la gente dice, ay no, es que la fe es ciega, hermanos. Mentiras, la fe ve. ¿Por qué? Porque tiene revelación de lo que está por venir. Y cuando usted sabe lo que viene, entonces usted avanza con seguridad. Es como que le den el mapa. Es como que usted conoce el camino. Y dice, hacete un poquito a la izquierda que hay un hoyo, ¿sí? Hacete un poquito para acá que el hueco está allá. ¿Cuántos conocen? De repente en nuestras calles, nuestras carreteras, los que de repente circulamos mucho por ciertos lugares, ya llegamos hasta conocer dónde están los huecos. ¿Cierto? Pues así, tal cual, que usted dice, lo hago para la izquierda, otro para la izquierda, dos para la derecha, otro para en medio y otro para el y dice, uy, usted nunca cae en los hoyos. Si es que yo ya sé, ya conozco el camino. Tal cual. Para eso es el discernimiento. Para eso es el tener revelación de lo que viene, porque entonces usted avanza sin temor. Cuando usted sabe con lo que cuenta, entonces usted avanza sin miedo, hermano, porque sabe lo que tiene. Así que antes de anhelar operar en el poder, primero ruega que se te revele el poder que ya se te dio, porque cuando tú y yo sepamos con lo que contamos, vamos a avanzar con todo, amado, con todo, sin temor. Verso 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen o se examinan espiritualmente. Si algo aprendí de este tiempo, de este tema, es la conexión cada vez más cercana entre la revelación y la acción. El problema ha sido quedarnos de un solo lado. A veces estamos buscando más revelación, más revelación, más revelación, pero de repente no estamos viendo la parte de la acción. Y a veces somos de los que nos gusta la acción, pero lo hacemos sin revelación. Y las dos son necesarias. Ocúpate de saber qué es lo que se te entregó, que te sea revelado, y entonces tradúcelo en la acción que es necesaria para que eso se manifieste. O sea, ni muy, muy, ni tan, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, ni quedarnos solo en pura revelación, porque entonces nos quedamos sin acción, ni tampoco ser de pura acción sin revelación, porque entonces vamos a ser como un hacha que no ha sido afilada, y le da, y le da, y le da, y como que el árbol no se cae, y usted dice, ¿y qué pasa? No la tienes afilada, hermano, necesitas revelación. Pero a veces estamos afilando el hacha, y van 20 años y la seguimos afilando, y de repente dice, hermano, pero dale que ya se te va a acabar el hierro. O sea, tampoco, hermano, es de estar solamente afilándola y si no la ponemos por obra. ¿Sí me capta? ¿Sí me sigue? ¿Sí? Ok, bueno, entonces de eso se trata este asunto. Y digo, bueno, Señor, si yo algo me voy a llevar de esta enseñanza del Espíritu, de los dones del Espíritu, de la primera iglesia, del poder, es que necesitamos que estas dos cosas vayan de la mano. Que tú y yo conozcamos lo que se nos entregó, y que según conozcamos, eso se refiere a revelación, se refiere a tener el conocimiento de lo que tengo, que según conozco, entiendo y se me ha revelado, de esa misma manera entonces yo opere y accione. Que no me tire nada más a tener profundas revelaciones que nunca lleguen a la acción, y que nunca tampoco me jacte de decir, no, yo sí soy de los que hago, hermano, aquel no, nada hace, yo sí, mire, yo voy al hospital, yo visito no sé qué, sí, pero vas con entendimiento
o solo vas porque te gusta cumplir y tienes una humildad santa de este vuelo, ¿verdad? Que la hermanita Petronila no hace nada, pero yo sí soy de los que hago todo, ¿verdad, pastor? ¿Verdad, pastor? ¿Sí me sigue? Amados, ocupamos las dos cosas. Que lo que se te revele funcione en lo que haces. Que no te tires solo a hacer sin tener la claridad de por qué y con qué cuentas. Y que tampoco te quedes nada más contemplando lo que tienes sin accionar y ponerlo por obra. Ocupamos las dos cosas. Las dos son necesarias. Las dos son necesarias. Y de repente lo que encontramos en la iglesia es que tenemos a unos más de una línea y a otros más de otra línea. Y a veces como que uno dice, ¿y si los metiéramos en una licuadora? Que tuviera el agallaje de la hermana Juanita con la revelación del hermano Pedro. Y entonces que operaran de tal manera que invierten el tiempo para entender y conocer y tener la revelación y la claridad, y entonces cuando van a accionar serían más efectivos. Las dos son importantes. Es como que Dios siempre, al menos esa ha sido mi experiencia, yo siempre, es un Dios extraordinario, pero siempre le encuentro equilibrios, siempre encuentro balances. Son extraordinarios, pero hay como contrapesos que le permiten a usted ser efectivo en aquello a lo que Dios le ha llamado. Y voy terminando casi con este verso, que es una continuidad de esta porción de 1 Corintios 2 en la cual nos encontrábamos, ¿sí? Recién leímos el verso 12 al 14 que nos habla de conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente y sobre discernir espiritualmente. Pero luego pasa el verso 15 que dice: en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados, en un inicio, en el antiguo pacto, se proyectaba al Dios cuyos caminos eran superiores a los nuestros, cuyos pensamientos eran superiores a los nuestros. Y era verdad. Pero en este tiempo que nos ha sido dado el Espíritu para revelarnos al Padre, como dice, muy bien lo dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que tú y yo sí hemos sido habilitados para entender los pensamientos de Dios, para conocer sus caminos. Es decir, que la intención de Dios no es que caminemos a ciegas, o no es que caminemos pensando, esos misterios de Dios, ¿quién los entenderá? Solo Dios sabe. Así que lo que nos queda es ir caminando porque no sabemos cuándo nos vamos a ir en un hoyo. No, sino que tú y yo podamos caminar con claridad, que pueda haber revelación de lo que viene y a dónde voy. No estoy allí todavía, pero sé qué es lo que voy a cruzar. Sé que tengo que hacer 2 izquierdas, otra para el centro, 2 para la derecha, así como los huecos de la calle, porque conozco el camino. ¿Por qué? Porque me fue revelado. Me fue revelado por el Espíritu para conocer aquello que nos fue dado. Y cuando tú y yo conocemos lo que tenemos, así como el hermano George, que sabía lo que tenía, usted va para adelante porque sabe con lo que cuenta. Yo he llegado a tener una idea que creo que no es tan loca y creo que es algo de Dios. Y es que en muchas ocasiones Jesús tenía la visión y la revelación de lo que iba a suceder cuando iba a operar en un milagro o en un don. Y entonces, como a él era revelado lo que iba a suceder, entonces él simplemente reactuaba la película. ¿Sí me sigue? Es como que hoy voy a ir a un lugar así, y me voy a encontrar con un tipo que se llama así, y a este
Yo veo que lo sano. ¿De qué manera? Este era ciego y le voy a poner algo de lodo y va a recobrar la vista. Qué súper. Me gusta el día que me preparaste hoy, Señor. Y entonces ya cuando él miraba la película, él salía. ¿Y qué cree? Le sale el tipo, tal cual lo vio en la visión. Y este es el que yo vi en la mañana. Y entonces mira, anda la bata que vas a recibir la vista. ¿Y qué cree? Recibía la vista. Qué bonito vivir así, hermano. Revelación. Él tenía la claridad de lo que venía. Entonces, eso es como que usted tiene el billete en la cuenta, hermano, y usted necesita comprar X cosa y usted sabe que le ajusta en la cuenta. ¿Quién dijo miedo? ¿Cierto? Tal cual es en lo espiritual. Usted sabe el tesoro que carga. Entonces le apareció el enfermo. ¿Quién dijo miedo? Entonces lo vamos a sanar. Así es, así funciona. Y a unos les dio el Señor dones para unas cosas y a otros dones para otras cosas. Y entonces, claro, usted dirá, hermano, pero yo una vez oré por uno y más bien se fue. Por eso es que Dios repartió, pero usted no se canse de hacer el bien. ¿No es cierto? Y va a llegar el día en el que Dios le voy a revelar a esto y tal cosa. Mira qué bonito es. Mira qué bonito se siente. Cuando Dios le revela a usted cómo hacer el trámite y entonces usted simplemente sigue los pasos. Realmente es extraordinario. Realmente que sí. Y yo, Señor, reaviva eso. Reactiva eso. Que no nos quedemos cortos de poder experimentar lo que tú nos muestras, que no disasociemos, si vale el término, que no desvinculemos la revelación de la acción. Deben de ir a la mano. Que no pensemos que, estos son los de la gran revelación, pero no hacen mucho. No, que comencemos a ver revelación y acción operando juntos, porque entonces vamos a comenzar a ver una iglesia súper efectiva, que van al grano, que no están dándole y dándole y dándole con el hacha sin filo, sino que con 2 golpes basta porque está bien afilada el hacha. Creo que de esa manera seremos mucho más efectivos para todo lo que se viene. Porque para el tiempo que nos toca vivir, nos va a tocar ser bien efectivos a lo que Dios nos llama. ¿Qué va a pasar cuando nos falten manos aquí para estar sanando gente? Lugar para donde estacionar los autos por toda la gente que va a venir porque quiere experimentar algo. Gente que va a salir porque el Espíritu les va a dar una instrucción de ir a un lugar y que a veces se van a encontrar en el lugar sin que se hayan mandado el chat del WhatsApp, sino porque el Espíritu los mandó. ¿Y vos qué haces aquí? Que el Espíritu me dijo que viniera aquí. Fíjate que a mí también, qué casualidad, ¿va? ¿Será que Dios quiere hacer algo? Yo creo que sí. Vamos pues, entrémosle. Porque si aquel le reveló, a mí también, aquella también, aquella también, y nos encontramos en el mismo lugar y la instrucción que tenemos es la misma, ¿no le parece que Dios quiere hacer algo, hermano? Esos tiempos, que vivamos eso, que el cuerpo viva eso. Es decir, esto no es un asunto de unos pocos privilegiados, esto es para el cuerpo. Eso es lo que Dios quiere que todos estemos experimentando, que todos caminemos en eso. Nos dio la mente de Cristo para entender sus caminos, para entender sus pensamientos, para que podamos conocer lo que nos fue dado. No se sorprenda de lo que Dios va a hacer a través suyo. Créalo. Créalo usted primeramente. Dios lo puede hacer a través de mí. Hoy Jair nos hablaba sobre amarnos a nosotros mismos. Crea en usted mismo que Dios lo puede hacer. Lo quiere hacer a través de usted. No es el honor y privilegio de unos pocos, es para los hijos. Es para los hijos. Amados, necesitamos todos operar en eso. Unos de una forma y otros de otra. No espere que sea igualito. Dios le dio un toque especial a cada quien, porque a cada uno lo hizo especial y quebró el molde. No hay dos iguales. Pero de que su espíritu puede operar en usted, puede operar en usted.
Que el Señor nos hable, que el Señor nos revele. Y teniendo esa claridad, entonces actuemos sin temor, sin temor. Solo me viene a la memoria esa madre de familia que llegó a mi oficina una vez y me decía: ingeniero, ¿qué pasó? Estoy preocupada. ¿Por qué? Es que no tengo para pagar la colegiatura. Y el Espíritu Santo te comienza a hablar. Dice: dile que su hermano Carlos, el ingeniero. Yo le comienzo a hablar. Hermano, yo no sabía quién era el hermano de ella, ni cómo se llamaba. Yo no sabía nada. Pero el Espíritu Santo se las sabe todas. Y le digo: su hermano Carlos, el ingeniero. ¿Usted conoce a Carlos? No, yo no conozco a Carlos, pero el Espíritu Santo sí conoce a Carlos. Fíjese, me dice que usted tiene un hermano que se llama Carlos, que es ingeniero. Lo van a llamar de una fábrica en 3 días y le van a dar un trabajo y él le va a pagar la colegiatura a su hijo. Y la mujer se fue así sorprendida. ¿Qué cree? Que a los 3 días me llamo. Es doña fulana, hermano Oscar. Ok. Bueno, ingeniero, ¿qué pasó, doña? ¿Qué le pasó a Carlos? Que lo han llamado de la fábrica, dígame, y que le han dado el trabajo de ver y que me va a pagar la colegiatura del muchacho. Amado. Pero la mente natural diría: hermana Iris, y tendremos ahí en el fondo de becas para ver si podemos suplir ahí otra beca. No seamos racionales en ciertas cosas. El Espíritu Santo quiere operar de maneras distintas y diversas. Él lo puede hacer. Él lo quiere hacer y lo quiere hacer a través de usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie conmigo esta mañana, hermano. Vamos a creer y declarar eso. Espíritu Santo, creemos en lo que tú quieres hacer en este tiempo en tu iglesia. Hoy nos ponemos de acuerdo para declarar: Señor, creemos que tú lo puedes hacer y que lo quieres hacer a través nuestro. Espíritu Santo, revélanos el valor, revélanos lo que nos ha sido encomendado y lo que tú nos has entregado. Que una vez tengamos la claridad de lo que portamos, podamos avanzar sin temor, podamos avanzar sabiendo que tenemos tu respaldo, podamos avanzar sabiendo el diseño de lo que tú tienes, conocer tus pensamientos y conocer tus caminos, porque nos diste la mente de Cristo. Espíritu Santo, que en estos días se acelere el cumplimiento, Señor, de esas noches de milagros, de sanidades. Padre, que aún en el lugar de trabajo, en los lugares más cotidianos, el Espíritu Santo comience a mostrarnos y revelarnos, y que podamos, Señor, tener ese acompañamiento impresionante de lo revelado y de la acción. Que podamos ser hijos tuyos, Señor, obedientes a la voz de tu Espíritu, y que sepamos que en este tiempo tú estás anhelando mostrarnos, pero también habilitarnos para que podamos ser la iglesia de poder que tú nos diseñaste y la iglesia de poder que tú nos habilitaste para ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.